¿Cómo estás, Patricio? Muchas gracias por la invitación nuevamente. De repente no soy digno de estas invitaciones, pero las agradezco y por eso es que acepto siempre tu llamada. No, al contrario, nosotros no somos dignos de tu sabiduría, estimado amigo. Así es que lo importante es que podamos conversar de estos temas, darnos un tiempo en la tele, porque yo creo que de una u otra manera los afectados directos, fíjate, son, por ejemplo, los agricultores y a través de ellos todos, porque con la situación que tenemos, efectivamente hay poca agua y eso eventualmente podría significar en el futuro que todo lo que sembramos en la Araucanía suba de precio, porque no vamos a tener efectivamente lo que ha pasado en un año normal. ¿Son normales, a propósito de normalidad, son normales estas temperaturas en esta época del año, en pleno invierno, Pablo? Mira, no son normales, pero nos vamos a tener que empezar a acostumbrar. Lo que está pasando hoy día es precisamente que el cambio climático se nos dejó caer de golpe. Creo que nosotros tenemos que ya empezar como personas comunes y corrientes a tomar conciencia de esto. ¿Cuál va a ser nuestro aporte? Porque desde ahora en adelante, todo lo que sea alteración meteorológica le vamos a dar nombre cambio climático. Está más que claro que la estación cambió, los aromos estaban florecidos antes de fines de julio. Eso es una muy mala noticia porque el aromo florece a finales de agosto, principios de septiembre. Significa un poco que la estación se adelantó prácticamente un mes. En el último contacto que tuvimos cuando tuvimos un temporal, yo te dije que la Dirección Meteorológica había declarado a la Araucanía como zona de no saber qué es lo que iba a pasar. Era bien feo el concepto que yo te di, pero estaba en una zona, era una incertidumbre climatológica tremenda. Mira, todas las zonas al sur y al norte estaban con déficit. Yo te puedo decir que era mejor haber dicho que era un déficit, tal cual, porque no tenemos otra respuesta. O sea, tenemos a Biobío y a los ríos con déficit hídrico, a pesar de que en los ríos ha llovido mucho, pero en los ríos llueve harto. Mira, un poco contarte un estudio que hice yo muy artesanal. Yo tengo un pluviómetro instalado en mi casa y tomando los datos de Maquehue, que es un histórico de entre 1000 y 1100 de precipitaciones anuales, estoy con un déficit hoy día en Pitrufquén, que la de relación es muy poca, de un 40% de déficit anual. Entonces, y si yo miro mis datos, todavía me falta, ya pasó julio y ya quedé con déficit de julio. Solamente si esto no hubiese sido por el ruido atmosférico de enero, hubiese tenido un déficit de sobre un 50%. Entonces, si te fijas, todo este cuento que de repente hay gente que dice, pero ¿por qué habla tanto de esto? ¿Por qué se interesa en cosas que no le incumben? Yo soy profesor, pero también soy ciudadano. Y tú dijiste que aquí las personas que más van a ser afectadas son los agricultores. Si nos ponemos bien en serio el tema, si la dirección de obras que tienen a cargo la dirección de agua, si nosotros fueran claros en decirnos cuánto equivale 1 milímetro de lluvia en un pozo de una persona que tiene un pozo en su campo, sería muy claro tener una preparación para llevar el abastecimiento de agua cuando corresponde y no una reacción de llevarla tarde. ¿Por qué? Porque yo estoy dándome cuenta hoy día de que ese estudio, yo lo he buscado, no hay un número exacto para decir cuánto es este déficit de lluvia en el pozo de Don Juanito, por ejemplo. ¿Se fija? Quizás nosotros hoy día los ciudadanos no estamos acostumbrados a los números técnicos, que nos digan que hay una alta presión en la zona central que está provocando calor y con números. Tú siempre te ríes porque yo soy súper simple para explicar. Pero es que, ¿qué sacamos con decirle a la gente que hay un déficit hídrico, que hay una alta presión, que el cambio climático, si al final el afectado vamos a ser nosotros? Igual va a ser nuestro efecto en el bolsillo. ¿Por qué? Porque la agricultura precisamente se está viendo afectada, no vamos a tener buen riego y por lo tanto también vamos a tener presión más cara y una agricultura más escasa. Entonces, ahora, este calor que estamos viendo ahora se instaló en la zona central y agarrado un poco, nosotros siempre agarramos las politas, está instalado en la zona central hasta el Biobío, Talca, Biobío, pero también nosotros tocamos, o sea, las temperaturas igual fueron más altas durante esta semana y ya van a empezar a bajar. Sí, de acuerdo a lo que uno puede observar en la proyección que hace la Dirección Meteorológica, Pablo, debiéramos tener lluvia efectivamente el viernes, pero es cubierto y lluvia débil, fíjate, o nublado y chubascos. Tampoco vamos a decir que es una lluvia que pudiera estimular, estimular la disminución del déficit hídrico. Es una cosa más 15 bien un salvo a la bandera, digamos. 15 a 20 milímetros los 2 días. Yo tengo otra visión de después de la tarde hasta el viernes. Entonces es como de 15 a 20 milímetros, lo que no es. Y empezaríamos a contar ya agosto, por lo tanto ya nos olvidamos, tenemos que mirar agosto como visión. Y agosto para mí es
120 milímetros en el mes para que sea un mes normal. Por lo tanto, partiríamos el mes con lluvia, pero con muy mal pronóstico para adelante también. Porque después de la lluvia vienen otros días más parciales y con temperaturas agradables que a la gente le gusta, pero es lo peor que nos puede pasar en este tiempo. Ahora, esto significa, bueno, este es un tema que se ha venido hablando desde hace bastante tiempo a propósito del cambio climático, Pablo. ¿Significa efectivamente tener que reconvertir algunos sectores de la agricultura? Por ejemplo, en la zona de Mayeco ya hay instaladas desde hace rato, ¿cuántos se llaman estos? Viñas, ¿no? Y están produciendo vino en la zona de Mayeco, una cuestión que hace 20 o 30 años atrás era impensado por la cantidad de lluvia que caía en nuestra región. Entonces, significa, reitero la pregunta, significa entonces que de acuerdo al cambio climático, esto que estamos viviendo hoy día lo vamos a vivir de manera bastante más permanente en el futuro. ¿Es la invitación entonces a reconvertir parte de nuestra agricultura? Sí, yo creo que el agricultor hoy día va a tener que pensar en un tiempo más seco, más tiempo de calor, en una agricultura que le permita generar, porque hoy día mucha agua no vamos a tener. De hecho, el ganado va a tener que también reconvertirse lo que es agricultura, porque los suelos van a ser usados seguramente por otro tipo de ganado. Sabemos que es escasa el agua, sabemos que va a ser escaso el pasto, por lo tanto hay un tiempo bien complicado. Pero ¿sabes qué? Hay un tema de migración también, que vamos a tener una invasión de migrantes de nuestro propio país hacia el sur, y vamos a tener, de hecho desde el año 2019, cuando vino no sé si te acuerdas, esta migración caprina, cuando trajeron ganado caprino a la zona central y sur, porque en la zona de la cuarta región no había agua. Entonces, cuando ocurrió ese efecto, muchos se quedaron, y de hecho agricultores compraron terrenos por estos lados y se quedaron haciendo sus negocios por acá, y eso es algo que va a empezar a ocurrir, y es uno de los efectos del cambio climático. El cambio climático produce migración humana, migración animal, produce una alteración en el ecosistema. No es solamente calor, de repente calor o lluvia, porque eso es un poco lo que nosotros siempre estamos acostumbrados a ver. El cambio climático afecta a todo lo que es economía, afecta la producción energética. Entonces vamos a tener que nosotros como personas comunes y corrientes empezar a tomar iniciativa. Insisto, creo que las políticas son muy reactivas, siempre estamos esperando que pasen para reaccionar. Ojalá que con esta nueva ONEMI que se funda estén estos conceptos un poco más instaurados para poder hacer prevención, educación, que es lo que nos está faltando. Porque la gente se olvidó. Esto fue un boom hace unos años atrás, pero ya la gente como que se olvidó. Y cuando tú les mencionas cambio climático, sí, el calentamiento global, la capa de ozono. Oye, hace rato ya que esa cuestión no es así. Esto ya está aquí al lado de nosotros. Ya no es solamente hablar de la capa de ozono, si se está rompiendo o no se está rompiendo. Y Pablo, ¿hay algo que el ser humano, el ser humano, digamos, para no clasificarlo en una condición de género, ¿hay algo que el ser humano pueda hacer para poder revertir este proceso? Mira, hay hartas estrategias, y creo que a lo mejor has escuchado alguna. La reforestación es importante, hay que forestar. Creo que un árbol más en nuestras ciudades ayudaría. Creo que si todos plantáramos un árbol, es una buena, árbol nativo, ojalá bien frondoso, que nos pueda permitir generar una cantidad de oxígeno suficiente para nosotros, bajaría la temperatura del planeta. Pero eso lo tenemos que hacer en masa. No puede ser que Patricio y Pablo se les ocurrió este fin de semana y van a plantar un árbol y van a estar 20 años esperando que crezca. Tenemos que hacerlo en masa. Hay que hacer un poder reactivo. Para poder producir lluvia necesitamos humedad, para que haya evaporación. Por lo tanto, los árboles nos ayudan a eso, a generar esa humedad. Si no tenemos lluvia, ¿cómo hacemos que ese árbol crezca? Es que ese es el tema. Hay árboles que con poca agua crecen mucho, pero que no son introducidos, que tienen que ser árboles propios de la zona. Hay árboles que son de más frondosidad que de altura, y no tanto tronco, más arbustos. Pero necesitamos hacer este ejercicio. Oye, lo hicieron en África, y en África un poco están combatiendo, son verdaderos cinturones vegetales para poder combatir el calor. ¿Te fijas? Y eso provoca mayor humedad. Eso es un poco lo que de repente las personas que saben más nos intentan dar conocimiento. Nosotros tenemos que intentar hacer una reacción masiva de forestación, de tener que la gente haga un mejor uso del agua. Por eso es que es muy importante el uso de la ley de glaciares. Esto de verdad es muy importante. El uso del glaciar hay que cuidarlo porque tenemos muy poca agua en los glaciares. Entonces, esa poca agua que tenemos que aprovecharla bien. Oye, otras estrategias de riego. De repente estamos regando al chorreo y tenemos que regar al goteo a lo mejor. Vamos a tener que hacer esa forma
nueva de regar, que son formas que están hace mucho tiempo, pero que como nosotros no estábamos acostumbrados en nuestra zona a que nos faltara el agua, yo veo de repente los fundos tirando agua al chorreo, y eso provoca que haya escasez en otras personas. A lo mejor ellos tienen los recursos para pagar por esos metros cúbicos, pero ¿qué pasa con el pequeño, con el que tiene que luchar con ese poquito de agua que tiene para tener su propia agricultura o sustentar su casa? Entonces quizás el cambio tiene que ser un poco más colectivo, y las políticas tienen que ser un poco más para adelante. Creo que hay que mirar esto con optimismo, si bien es un cambio, pero hay que hacer alteraciones al proceso de uso de suelo, hay que buscar mejores estrategias. Creo que por ahí va el cambio. Yo se lo digo a mis estudiantes, el cambio parte por nosotros, pero ese nosotros no es de boca para afuera, tiene que ser con acciones concretas. Y hay que sumar a más gente, no podemos quedarnos con sola la intención, ni con el discurso, porque es fácil de repente tener una buena predicación de esto y no hacer nada. Por mi parte estoy intentando de hacer tomar conciencia a los jóvenes. El INJUP me invitó a una charla, por eso que me siento tan honrado, no soy digno de tantas cosas. El INJUP me invitó a una charla y vamos a hablar del cambio climático a fin de mes, así que atenta a los canales del INJUP, porque ellos me invitaron y vamos a hablar de estas cosas, porque creo que los jóvenes hoy día tienen hartas iniciativas y tenemos que escucharlos. Yo creo que los que estamos más viejos, de repente como que nos quedamos en el pasado y ahora estamos tomando las consecuencias de nuestras acciones solamente. Bueno, y precisamente los estudiandos son tierra fértil para poder desarrollar estos conceptos y poder tener la esperanza, al menos, digamos, de que nuestra mirada respecto del planeta pueda cambiar. Volvamos a la contingencia, Pablo. Hablamos ya de la trascendencia, de cómo, en la medida de lo posible, cada uno puede ir aportando, digamos, a tratar al menos de tener una mirada distinta sobre esto. En la contingencia, ¿estas altas temperaturas se van a mantener en el tiempo? ¿Vamos a tener, por ejemplo, agosto, septiembre sin lluvia? Mira, ¿te acuerdas cuando también hablamos de caso la niña volvía o no volvía? Yo creo que este es un anuncio de que la niña está mostrándose. Creo que estaba mirando recién los portales de Meteo Chile y están caídos, por lo tanto deben estar haciendo una actualización del sistema, y eso significa que lo que es climatología van a haber cambios en este trimestre que viene, agosto, septiembre, octubre. Siempre se van haciendo este ensayo. Lo más probable es que ya vayan a declarar la presencia de la niña. Todavía no se declara a nivel mundial, pero puede ser de que ya los estudios estén señalando. Esto es muy raro que en la zona central haya tenido la zona con más baja temperatura en el país y luego las más altas en el mismo día. Sí. Es muy extraño. Entonces estamos hablando de que vamos a tener que acostumbrarnos. Yo no digo que vaya a ser tan así, pero sabes que yo tengo temor de que tengamos un verano lluvioso. Alternado un poco, alternado a lo que estábamos acostumbrados, porque como se nos adelantó tanto la primavera, se nos puede adelantar el otoño. ¿Te fijas? Yo no soy experto, pero climatológico, pero uno lee la información, lee la historia y va mirando cómo van ocurriendo los ciclos, y para mí es un ciclo de adelantamiento, y yo lo estoy contando, lo tengo marcado en mi calendario aquí, todo eso. Hay aproximadamente un mes y medio que se van adelantando las estaciones en este año. Por lo tanto, si eso se repite como patrón, está complicado, porque podamos tener un verano como en noviembre, pero en enero vamos a estar a lo mejor tapados con lluvia. Enero y febrero con lluvia, y noviembre, diciembre, digamos, sería caluroso. Rigor el verano, tendríamos que adelantar las vacaciones. Fome en la talla. Claro, ojalá. Sí, claro. Bien, Pablo, agradecerte una vez más la gentileza, tomar conciencia de lo que está pasando. Claro, es grato, como tú dices, tener temperaturas del orden de los 13, 14 grados hacia arriba en una época como esta, pero es tremendamente perjudicial también para el planeta, y una señal que hay que leer ahí, Pablo Godoy. Muchísimas gracias, un abrazo. Buenas, que estén muy bien. Oye, vamos a estar atentos a tu charla, que nos manden del INJUF. Bueno, siempre lo hacen, pero recordarles que nos manden la información para poder nosotros ayudar en la difusión también de aquello. Le voy a avisar a los organizadores para que hagan la difusión, ¿vale? Que estén muy bien, gracias, cuídense mucho. Gracias a ti, un abrazo, chau.